Hola, muy buenas a todos, estoy Lin for Numbers y en esta ocasión vamos a ir con otro resolviendo PCs. Pero en este caso vamos a resolver una PC de Fundamentos de Física de la PUC. Bueno, sin mucho más que agregar, comencemos. Bueno, ahora vamos a ir con la pregunta uno, la cual nos dice lo siguiente. En el ítem A nos da la velocidad con la que un pez payaso puede llegar a estar en un día, que va a ser 24 feet sobre hora. Y nos piden cambiar o convertir esta magnitud a kilómetros por día. Entonces ese es un problema que vamos a tener que utilizar la conversión. Y para esto el examen no es una tabla, la verdad. Sin embargo, vamos a tratar de resolverlo sin tabla. Así que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos como dato que la velocidad del pez es 200 feet sobre hora. Y vamos a tener que llevarlo a kilómetro por día. Comencemos por lo fácil. Vamos a buscar equivalencias. Por ejemplo, 24 horas equivale a un día. O también, mejor dicho, son iguales, ya que un día dura 24 horas. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero dejar al día abajo en el denominador? Bueno, pasamos el día a dividir, ¿sí o no? Acá nos quedaría 24 horas entre día es igual a uno. Y este uno lo multiplicamos a este factor. Recordemos de que uno por algo significa que ese algo no va a cambiar. Por lo tanto, no estamos haciendo nada, simplemente estamos multiplicando por uno. Pero uno, ¿cómo se representa? En esta ocasión se representa como 24 horas entre día. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué hemos hecho esto? Eso sucede porque ahora horas con horas se pueden eliminar entre sí, ya que pertenecen a lo mismo. Y ya bueno, hemos hecho una conversión, lo tenemos en feet sobre día. Es un avance. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos faltaría? Cambiar el feet a kilómetro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que encontrar la relación. Por ejemplo, la que he encontrado es de que un feet es igual a 12 pulgadas. Y una pulgada, ¿a qué es igual? Es igual a 2,54 centímetros. Pero también se puede escribir centímetros de otra manera. Se pueden escribir como 10 a la menos 2 metros. Entonces vamos anotando lo que tenemos. Primero, kilómetros debe quedar arriba. Entonces, habrá que tratar de eliminar el fit. ¿Cómo eliminamos el fit? Bueno, hacemos el fit ahora va a pasar a dividir. Tenemos de que fit es igual a 12 pulgadas. Y tenemos de que una pulgada, que tampoco nos interesa, tenemos que eliminarla. Una pulgada, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2,54 por 10 a la menos 2 metros. Pero tenemos que hacer de que esto esté en kilómetros. ¿Y el kilómetro qué representa? Representa 10 a la 3. Ah, ya, entonces lo multiplicamos por 10 a la 3, pero si lo multiplicamos habrá que dividirle. Entonces le dividimos por 10 a la 3 también. ¿Y qué resolvemos acá? Tenemos metros y 10 a la 3. Ah, ya. Entonces esto lo transformamos de una vez a lo que se puede conocer como kilómetros. Y ya está. Ahora vamos a ver si se anulan todas las demás componentes que no nos importan. Recordemos que no solo nos importan kilómetros y día. Día ya está, así que esa no la vamos a eliminar. Fit con fit se van. Pulgada con pulgada se van. Y nos quedó de forma que tenemos el día abajo y el kilómetro arriba. Entonces, resolviendo esta expresión, vamos a encontrar el valor. Que bueno, ya lo veremos en un momento. Mientras, vamos a ir con el ejercicio B. En el B nos dice que tenemos una área superficial de 35 milímetros cuadrados. Y esa área superficial hay que cambiarla a kilómetro cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, otra vez habrá que hacer un problema de conversión y encontrar equivalencias. Como ya hemos mencionado, el kilómetro es equivalente a 10 a la 3 metros. ¿Y el milímetro? Bueno, el milímetro también es sencillo. Un milímetro es igual a 10 a la menos 3 metros. Entonces, ¿qué habrá que realizar acá? Bueno, vamos a realizar lo siguiente. Sabemos como dato que 35 milímetros está al cuadrado. Entonces, primero, ¿qué tiene que ir abajo para eliminar milímetros? El otro milímetros. Este milímetro va a pasar a dividir y a toda la expresión que va a quedar así, 1 igual a 10
a la menos 3 metros entre milímetro, a ambos lados se les va a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque no cambia, debido a que son el mismo factor. 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces sigue pudiendo multiplicarse. Y 10 menos 3 al cuadrado es igual a 10 a la menos 6. Ahora metros, y el metros también se va a elevar al cuadrado. Y eso va a estar sobre milímetros al cuadrado. Por lo tanto, milímetros al cuadrado con milímetros al cuadrado se pueden eliminar. Y ahora hay que hacer de que el metros al cuadrado se vaya. ¿Cómo? Haciendo la misma transformación con el kilómetros igual a 10 a la 3 metros. Entonces tenemos que 1 va a ser igual a kilómetro entre 10 a la 3 metros. Y elevamos ambas partes al cuadrado, obteniendo la siguiente relación. 1 al cuadrado es 1, entonces sigue pudiendo multiplicar. Y nos va a quedar arriba kilómetro cuadrado sobre 10 a la 6 metros al cuadrado. Y esto va a generar de que metros al cuadrado con metros al cuadrado se puedan eliminar. Y ojo, no cometan el error de eliminar 10 a la menos 6 sobre 10 a la 6. ¿Por qué? Como esté el denominador, este al subir al numerador va a cambiar su signo del exponente. De positivo que está abajo a negativo. O el de acá puede también cambiarlo a negativo. Pero bueno, resolviendo, esto va a quedar de la siguiente manera. El 35 se puede separar como 3,5 por 10. Y acá nos quedaría por 10 a la menos 6. Y este 10 a la 6 va a subir otra vez como 10 a la menos 6. Y esto, como son bases iguales, es como si se realizara una suma. Ojo, las unidades ahorita las estoy dejando de lado para ponerlas al final. No es que me haya olvidado. Entonces, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 va a ser igual a 10 a la menos 12. Pero se le va a sumar un 10 a la 1, lo cual nos quedaría como 3,5 por 10 a la menos 11 kilómetros cuadrados. Y esa sería la conversión de 35 milímetros al cuadrado a este valor. Ahora vamos a ir con el ejercicio C, que tenemos como dato la velocidad de la luz, la cual sabemos por dato que aproximadamente 300.000 metros sobre segundo, pero acá nos lo han dado en la tabla como 2,99792 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y nos piden transformarlo a feet. Bueno, esto es un poco más sencillo, ya que podemos de una vez acá a transformarlo. Tenemos segundo con segundo, no hay nada que hacer, ya está ahí. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta que metros pase a feet. Y recordemos de lo siguiente. Feet, ¿a qué era igual? Es igual a 12 pulgadas. Y una pulgada es igual a 2,54 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, ¿qué tenemos que eliminar arriba? Metros. Entonces, este metro va a pasar a dividir. Y nos quedaría una pulgada entre 2,54 por 10 a la menos 2 metros. Y después, ¿qué va a pasar? Que tenemos que eliminar la pulgada, porque metros con metros se pueden eliminar. ¿Y una pulgada cuánto equivalía? A 12 feet. Entonces la pulgada va a pasar a dividir y va a multiplicar. Va a quedar acá arriba feet y acá va a quedar 12 pulgadas. Y pulgada con pulgada se elimina. Nos quedaría entonces 2,99792 por 10 a la 8 por 1 por feet, que es lo que nos piden, entre segundo por 2,54 por 10 a la menos 2 por 12. Y esto calculado nos va a dar un resultado que verán a continuación. Finalmente vamos con el ejercicio D, que tenemos centímetros al cubo igual a, tenemos que hacer lo que es equivalente a fits al cubo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, acá hay una conversión también sencilla, debido a que solo es de una unidad, no es como en el primero que tuvimos que cambiar tanto feet como horas a kilómetros por día. Y recordemos lo siguiente, 2,54 centímetros es equivalente o igual a una pulgada. Y una pulgada es equivalente a 12 feet. Entonces, ¿qué hay que realizar acá? Bueno, primero tenemos que evaluar lo que tiene que ser cambiado. Tenemos acá 335 centímetros al cubo. ¿Y qué tenemos que eliminar? Ah, el cubo tiene que pasar a bajar. Entonces, ambos lados se elevan al cubo y después pasa a dividir, quedándonos
1 pulgada cúbica entre 2,54 al cubo por centímetro cúbico. Ya que recordemos que como toda la expresión está dentro de este cubo se puede distribuir a cada uno de los factores. Haciendo que el centímetros al cubo con el centímetros al cubo se eliminen. Y ahora que hay que eliminar el in al cubo. Y acá un pequeño error. 1 pulgada no es igual a 12 fits. 12 pulgadas es igual a un fit. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Bueno, elevamos otra vez al cubo y elevamos al cubo. El fit debe quedarnos arriba, por lo tanto lo ponemos acá. Fit al cubo y acá nos quedaría 12 al cubo por pulgada al cubo. Eliminándose la pulgada con la pulgada. Y ahora nos quedaría la expresión 335 entre 254 al cubo, perdón, 2,54 al cubo por 12 al cubo. Y nos va a quedar en la unidad de feet cúbicos. Y ese resultado, ahora sí, lo veremos a continuación. Bueno, ahora vamos a ir con el ejercicio número 2, el cual nos dice lo siguiente. Tenemos una caja con ciertas dimensiones que se pueden ver acá, 2 metros de largo, 12 centímetros de ancho y 5 milímetros de altura. Y vamos a llenarla con un líquido que tiene 1,2 gramos sobre centímetro cúbico de densidad. Con un vaso que tiene 3 onzas de masa, el vaso, y que puede llevar hasta 20 centímetros cúbicos de volumen por cada vez que unes el vaso. ¿Qué nos piden? Primero, el volumen del líquido en la caja. En resumen, o en otras palabras, nos piden el volumen de la caja en centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Bueno, hay que multiplicar las dimensiones. Sabemos que el volumen de una caja es las dimensiones multiplicadas. Sería la base por el largo por la altura. Y esto va a ser igual a 2 metros por 12 centímetros por 5 milímetros. Pero ahora hay un pequeño problema. Hay que transformarlo todo a centímetros. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, recordemos de que podemos multiplicarlo por 1. Por ejemplo, al 2 metros, ¿qué le falta para hacer centímetros? Le falta el 10 a la menos 2. Pero si se lo multiplico, también se lo tengo que dividir. Y al milímetros, ¿qué pasa? A él no le falta nada, a él le sobra. Recordemos que milímetros es igual a decir 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué le falta? Multiplicarlo por 10 y dividirlo por 10. Ya que si lo multiplicamos por 10, se va a volver centímetros. Y acá también se va a volver centímetros. Entonces podemos omitir este con este y obtenemos centímetros. Quitamos un milímetro y quitamos este y obtenemos también centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Multiplicamos 5 por 12, 60. 60 por 2, 120. 120, ya tenemos la unidad centímetro, 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 centímetro al cubo. ¿Qué nos falta? Bueno, acá multiplicamos, nos queda 10 a la menos 1. Sube como 120 por 10, lo cual sería 1200 centímetros cúbicos. Pero esto se puede transformar. ¿De qué manera? Vamos a hacerlo en notación científica como 1,2 por 10 a la 3 centímetros cúbicos. O 1,2 kilos centímetros cúbicos, como quieran llamarlo. Pero bueno, aquí ya tenemos el volumen del líquido. Ahora nos pide la masa total del vaso. Recordemos que el vaso va a constar de 2 masas. ¿Por qué? Porque esta masa es cuando el vaso está lleno. ¿Eso qué quiere decir? Que el vaso tiene su propia masa. Tenemos una masa del vaso y la masa del líquido en el vaso. Y la suma de estas dos va a ser la masa total. La masa del vaso, bueno, está en onzas, entonces tenemos que pasarla a gramos, porque nos pide que la calculemos en gramos. Y acá tenemos el factor de conversión. Sabemos que una onza es igual a 28,350 gramos, entonces 3 onzas va a ser igual a 3 por 28,350 gramos. Y la masa del líquido lo ponemos allá porque tenemos la densidad. Y recordemos que densidad es igual a decir la masa entre el volumen. Y el volumen finalmente del vaso ya lo tenemos. Entonces, vamos a tener que hacer lo siguiente. La masa, que no la conocemos, ¿a qué va a ser igual? A ρ por volumen. El ρ vale 1,2 gramos por centímetro cúbico por 20 centímetros cúbicos.
centímetro cúbico con centímetro cúbico se anula y nos quedaría 24 acá. 24 gramos. Finalmente, ya tenemos, acá vamos a obtener un valor que también se va a sumar y ahí obtendremos lo que se conoce como el resultado, que lo veremos en un rato. Y finalmente tenemos que nos piden el número de veces que hay que llenar el vaso para que así se pueda llenar el recipiente. ¿Eso qué quiere decir? El vaso tiene un cierto volumen y ese volumen le corresponde al líquido. Entonces vamos a tener que llenar ese vaso una cierta cantidad de veces para poder llenar el volumen que hay acá. ¿Cuántas veces? Tenemos que encontrar la razón de el volumen del líquido con respecto al volumen del vaso. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la razón del volumen del líquido con respecto al vaso? Quiere decir cómo cambia el volumen del líquido mientras más vasos le eche. Eso lo van a ver también en su curso de fundamentos, de fundamentos de cálculo. Entonces, acá esto es una razón de cambio. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, hemos hallado en el primer ítem lo que es el volumen del líquido, que es igual a 1,2 por 10 a la 3 centímetros cúbicos. Y eso lo vamos a dividir entre el volumen del vaso, que es cada vez que lo puede traer. Entonces va a ser acá 20 centímetros cúbicos. Este 20 se puede transformar como 2 por 10. Entonces se va un 10, acá queda 2, acá quedaría centímetro con centímetro cúbico se van, quedaría 0,6 por 10 a la 2. Y eso va a ser igual a 60 veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que llenar el vaso 60 veces para poder llenar el recipiente. Pero ahí no acaba la cosa. No hace falta que me tengan que creer. Hay que comprobarlo. Tenemos 60 veces. Multipliquemos. Si el volumen del vaso por 60 nos da 1200 centímetros cúbicos, significa que está bien. Entonces calculamos. 20 por 60. Acá se puede transformar esto en 2 por 6 por 10 por 10. 10 por 10, 100. Es 2 por 6, 12. 12 por 100, 1200. ¿1200 qué? Estamos hablando de centímetros cúbicos, entonces va a ser centímetros cúbicos. Esos centímetros cúbicos es igual al volumen del líquido o de la caja. Es lo mismo, porque recordamos que 1200 se puede expresar como 1,2 por 10 a la 3 centímetros cúbicos. Y bueno, ese sería el ejercicio número 2. Bueno, ahora vamos a ir con la pregunta 3, en la cual nos dan un montón de datos sobre un chico que va a una feria de ciencias con una esfera que tiene esta densidad y que tiene este radio. Además nos dicen que la distancia de su casa a la escuela es de 13 kilómetros y que un galón equivale a 30 kilómetros de recorrido en carro. ¿Qué nos piden con todos estos datos? Nos piden primero encontrar la masa de la esfera. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a recordar para eso que es ρ. ρ es igual a la masa entre volumen. Y no es necesario que se acuerden de esto, sino pueden ver las unidades, que acá tenemos unidad kilogramos, unidad de masa, y metro cúbico es volumen. Entonces, podemos recordar que ρ es igual a masa sobre volumen. ¿Y cuál es el volumen de una esfera? El volumen de una esfera es igual a 4 tercios pi r cúbico. Entonces tenemos el volumen, porque el volumen depende del radio, y el radio lo tenemos. Tenemos el radio, tenemos el ρ, y se puede entonces encontrar la masa. Despejando, entonces la masa va a ser igual a 4 tercios pi por 5 centímetros. Ojo, nunca olvidar las unidades porque puede que una unidad esté en centímetros y otra en metros. Si solo se resuelve numéricamente, lo más probable es que haya un error. 4 entre 3 por pi por 5 centímetros al cubo por lo que va a ser 2,84 kilogramos entre metro cúbico. 2,84 kilogramos entre metro cúbico. Entonces la masa, ya no voy a copiar masa, sino se lo voy a poner igual. Para dejarlo todo en cifra de masa va a ser
4 tercios pi. 5 al cubo es 125 por este C es de centímetros, que es igual a decir 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 a la menos 3 va a ser igual a decir 10 a la menos 6 metros cúbicos, que metros cúbicos con metros cúbicos se pueden ir, entonces no lo voy a anotar, por 2,84 kilogramos. Y la respuesta la veremos en un momento. Por mientras, vamos a calcular lo siguiente. Nos dicen, si un galón cuesta 12,95 soles, ¿cuánto gastó? Bueno, para eso hay que entrelazar bastantes datos. Recordemos que la distancia de su casa al colegio son 13 kilómetros. Un galón se gasta cuando recorres 30 kilómetros. Entonces, ¿cuántos galones gastó? Esto, bueno, es directamente proporcional. Mientras más distancia corra, más galones gasta. Por lo tanto, el X va a ser igual a el galón entre la distancia por la distancia que recorrió. Se van las unidades de kilómetros y nos quedaría que gastó 13 treintaavos del galón. Pero no nos piden cuántos galones gastó, nos piden cuánto fue el costo. Pero acá nos dan el dato que un galón cuesta 12,95 soles. Entonces, el costo sería igual a 13 treintaavos de galón por 1. Pero ese 1 va a ser 12,95 soles entre galón. 12,95 soles entre un galón. Haciendo de que galón con galón desaparezcan y nos quedaría 13 treintaavos por 12,95 va a ser el costo ¿en qué unidad? En soles. Y ahí acabaría ese ejercicio, y ahí acabaría esa pregunta. Ahora vámonos con la C. La C nos dice lo siguiente: litros de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si han visto, he anotado acá dos datos muy importantes que nos lo da el examen, así que no se preocupen por eso. Dice lo siguiente: ¿cuántos litros consumió en su recorrido? Ya sabemos cuántos galones consumió. Consumió 13 treintaavos de galón. Pero ahora hay que tener cuántos litros. Y recordemos para eso de que un galón es igual a tantos centímetros cúbicos. Entonces vamos a pasar a dividirlo. Un galón, va a pasar el galón a dividir, es igual a 3,7854, este coma está de más, por 10 a la menos 2 metros, todo al cubo. Pero acá tenemos la unidad de metros. Hay que tratar de eliminar ese metros. ¿Cómo? El metros es igual a 1000 litros. Entonces, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Y si resolvemos la parte de acá, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener 10 a la menos 6 por metros al cubo. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, sencillamente, metros con metros se van, galón con galón se van, y nos quedaría que los litros de consumo van a ser 13 treintaavos por 3,7854 por 10 a la menos 6 por 10 a la 3, y se acabó, litros. Y esa sería la respuesta de la pregunta C, que vamos a ver en un momento. Finalmente nos dice si B es igual a 15 kilómetros por hora, entonces, esa es la velocidad con la que fue de la casa al colegio o del colegio a la casa. Pero nos piden que ahora transformemos a metros sobre segundo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es otro problema de conversión. 15 kilómetros sobre hora es igual a decir, una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3000, bueno, acá está mal. Acá sería una hora tiene 3600 segundos. ¿Y cuántos kilómetros tiene el metro? Recordemos que esto se puede transformar como 10 a la menos 3. Entonces podemos decir que acá 1000 metros es igual a 1 kilómetro. ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo que hemos hecho todo este examen. Chau kilómetro, chau hora, y nos queda metro sobre segundo. Se pueden ir dos ceros, se pueden ir dos ceros, se puede sacar la mitad. Acá quedaría 18, acá quedaría 5.
Entonces, la velocidad en metros sobre segundo sería igual a 15 por 5 entre 18 metros sobre segundo. Bueno, ahora vamos a ir con la pregunta 4, la cual nos dice lo siguiente. Tenemos que dibujar los vectores y hallar los módulos, y los vectores son R y T, usando esta gráfica que nos han dado, con un vector W, X, U y V, de dimensiones 5 por 2U. ¿Qué quiere decir? Que si acá ven es como una especie de cuadrícula, que es de altura 2U, o sea, cada cuadradito tiene de magnitud de lado U, y de todo el largo va a ser 5U. Un U, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cómo dibujamos los vectores gráficamente? Bueno, tenemos que el vector R es la suma de X, W y U. ¿Qué vamos a aplicar acá? Vamos a aplicar el método tip to tail, o también, otra vez, no quiero escribir tip to tail. Ya está abierto. Bueno, ahora vamos a realizar el ejercicio 4 de la PC, el cual nos dice que dibujemos los vectores R y T y hallar sus módulos. Nos dan esta cuadrícula de dimensiones 5 por 2, eso quiere decir que cada lado vale 5, y perdón, cada lado vale un U. ¿Y cómo realizamos esto? Bueno, vamos a hacer el método tip to tail, o también conocido cabeza y cola. ¿Qué quiere decir? Acá nos tenemos una suma de vectores. Ese método nos implica de que vamos a juntar cada vector, la cabeza con la cola del mismo. Y vamos, para encontrar la suma, a tomar la cola final, o mejor, la cola inicial, y juntarla con la cabeza final. Como puede ser este vector V, que está tocando cola con cola y cabeza con cabeza. Ahora lo veremos mejor gráficamente. Tenemos la suma de X, W y U. Entonces vamos a sumar. X con W deben sumarse. Entonces, la cabeza y cola deben estar en algún lugar conectándose. Acá está la cabeza con la cola. La cabeza de W con la cola de X. ¿Y está mal que estén así? ¿Cambia el resultado? No, la verdad es que da igual, porque recordemos que los vectores, al momento de sumarse, es igual esta suma que hacer la siguiente. La suma de XWU es la misma que WXU. Entonces vamos a sumar W, la cabeza de W la sumamos con la cola de X, y la cabeza de X la sumamos con la cola del vector U. Como resultado tenemos justamente el cuadrilátero que aparece acá. ¿Y cuál es el resultado? El resultado va a ser el vector V, ya que si juntamos la cola inicial y la juntamos con la cabeza final, nos va a salir que el vector V es paralelo al vector R. Mejor dicho, en este caso son iguales. ¿Y cuál sería el módulo? Bueno, recordemos que el módulo es la suma de sus componentes al cuadrado. La suma de los componentes Rx, Ry y Rz si fuera 3D. Como acá no hay 3D, esta vale 0, automáticamente. Y vamos a ver, R se mueve en X, no se mueve en X, entonces vale 0. Se mueve en el eje Y, ojo, estamos tomando estos ejes convencionales, por así decirlo. Eje Y y eje X. Sí, se mueve 2 unidades hacia abajo. Ah, pero está al cuadrado, sería entonces menos 2U al cuadrado raíz de U. ¿Esto qué es igual? Esto es igual al valor absoluto de menos 2U, lo cual nos daría 2U como módulo del vector R. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ya encontramos la primera componente y ya la hemos dibujado. Ahora vamos a ir con la segunda, que ya no voy a utilizar este dibujo para no sobreponerlo. Voy a hacerlo abajo. Que nos dice lo siguiente. Tenemos el vector X, que antes sabíamos que medía 2U hacia abajo. Pero acá está dividido por una magnitud, dividida por 2. Si antes el vector X, si lo ponemos como si fueran componentes, sería menos 2UJ. Si lo dividimos entre 2, también acá se divide entre 2, dándonos menos UJ. Entonces, ahora solo va a ser una hacia abajo. Va a ser acá U menos UJ. Y el U se mantiene igual. El U va 5
a la derecha. Entonces, este vector u va a ser igual a 5ui. Y el vector w va a disminuir en 5. ¿Eso qué quiere decir? Si lo poníamos antes numéricamente o en forma de componentes, el vector w iba a ser menos 5ui, ya que está retrocediendo desde este punto de referencia 5u. ¿Y qué va a pasar? De que ahora se va a dividir entre 5, dándonos menos u, pero en la componente i. Y recordemos de que podemos ponerlo con la suma de cualquiera. Podemos hacer que retroceda para acá, pero para que sea más ordenado vamos a ponerlo acá. Este sería menos u en i. Y el vector resultante sería la unión de la cola inicial con la cabeza final, el cual sería acá el vector t. ¿Y qué sucede acá? El vector t, ¿cómo se mueve? Bueno, si lo tomamos punto de referencia desde acá, sabemos que todo esto vale 5. Este pequeño fragmento hasta acá vale 1. Entonces, ¿cuánto valdrá esta distancia? Vale, el tx va a ser 4u. ¿Y en cuánto se desplaza en y o en j? U se desplaza u. Entonces, en magnitud, su desplazamiento va a ser u, porque solo es 1. Y el módulo, ¿cuál va a ser? El módulo va a ser la suma de sus componentes al cuadrado. 4u al cuadrado más u al cuadrado. Lo cual nos va a dar raíz de 17u. Y bueno, esa sería la resolución del ejercicio número 4. Nos vemos en un momento. Bueno, ahora vamos a ir con la pregunta, o con la última pregunta de esta PC, en la cual tenemos un paralelogramo. Eso quiere decir que estos lados opuestos siempre van a ser iguales. Y nos piden verificar la veracidad o falsedad de las 4 proposiciones que vemos a continuación. Ahora, este no es dato, esto es algo que yo he puesto. Vamos a tratar de comprobarlo. Primero tenemos lo siguiente. El módulo del vector suma a más d es igual al módulo de a más el módulo de d. Acá, para saber si esto es cierto, hay varias formas de resolverlo. Hay una, que es la que he puesto acá, que es la siguiente. Es una regla práctica que se puede utilizar siempre para estas situaciones. De que el módulo de un vector suma a más b siempre va a ser menor o igual al módulo de la suma de a más b. Y la condición para que sean iguales es que estos deben formar una línea recta como se ve acá. Porque el módulo de a va a ser esta distancia, el módulo de b va a ser esta distancia y a más b es toda la recta. Entonces su módulo será toda la distancia. Pero ¿qué pasaría si es que se comienza a crear un ángulo? Si se comienza a jalar y a, por ejemplo, viene a ser este valor y b viene a ser este otro valor. Se puede ver gráficamente de que el vector a, al momento de rotarlo sobre este punto, va a quedar más o menos por esa altura. Y el vector b lo vamos a traspasar y al rotar quedaría más o menos por acá, siendo ya mayor. Entonces, la única forma que estos vectores sean iguales, el módulo de a más b más el módulo de a y b separados, es de que sean una línea. ¿Y cómo se prueba esta regla? Ahora preguntarán. Bueno, existe lo que se conoce como la ley de cosenos, que nos dice que un vector a, o mejor dicho, el módulo del vector a va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de b más el módulo de c, ambos al cuadrado, menos 2 veces el módulo de b por c por el coseno del ángulo que lo forman. El coseno, por ejemplo, alfa. Esa es la ley de cosenos. Y se puede aplicar cualquiera de las dos para tratar de demostrar esta forma. Como digo, esta es una regla práctica que nace de la ley de cosenos y la ley de cosenos puede demostrar esa regla práctica. ¿Cómo? Tenemos acá el vector a más d. D está acá y a está acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? D traspasarlo a b, porque tiene la misma magnitud y la misma dirección. Entonces se puede traspasar. Y el vector suma va a ser e. Por lo tanto, acá nos afirman que el módulo de e va a ser igual al módulo de a más el módulo de d. Acá ya se puede evidenciar de que no es recto, por lo tanto este enunciado va a ser falso. Pero si esta no fuese suficiente para demostrarlo, podemos hacerlo con la ley de cosenos, que sería lo siguiente. Tendríamos el módulo de a al cuadrado más el módulo de d al cuadrado más menos 2 veces el módulo de a
por el módulo de D por el coseno del ángulo que forman. Y como el ángulo no es cero, si el ángulo fuese cero, se podría decir que sí, ya que recordemos que el módulo de E, ¿a qué es igual? El módulo de E, perdón, ya que podríamos decir de que la suma va a ser el módulo de A más el módulo de B. Pero como en este caso existe un término adicional que contrapone la posición, no podemos afirmar de que E sea igual a A más D. Como no podemos afirmar de que son iguales, este enunciado es falso. Y como ya les digo, podemos hacerlo por bien el método de ley de cosenos o por bien esta regla práctica que podemos ver acá. Y esa sería la respuesta del inciso A. Vamos con el inciso B. En el inciso B tenemos lo siguiente. Tenemos otra vez un vector suma. El vector suma A más B. Ya sabemos que este vector suma es E. Nos dice que el módulo de E ahora es igual al módulo de C con el módulo de B. Pero recordemos algo. El módulo de C va a ser igual al módulo de A. ¿Esto por qué cumple? Cumple por lo siguiente. En direcciones son opuestos, pero debido a que es un paralelogramo, la magnitud es la misma. ¿Y el módulo a qué se refiere? El módulo se refiere a magnitud. Por lo tanto, el módulo de C es como decir el módulo de A más el módulo de B. Y recordemos que el módulo de B y el vector D tienen la misma dirección, prácticamente son iguales, son paralelos, simplemente que uno está ubicado en un lado y el otro en el otro. Por lo tanto, acá o acá podemos reemplazar, en vez de poner B, podemos ponerle D y nos suelta el mismo vector. Entonces acá le ponemos D y acá le ponemos D. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado que A más D es igual a A más D. Perdón, de que A más D que sale E es igual al módulo de E es igual a A al módulo de A más el módulo de D, lo cual ya habíamos probado que es falso. Por lo tanto, este enunciado también es falso. Y también se puede probar sin cambiar los datos con la misma regla, tanto la regla práctica como la de cosenos. Bueno, ahora con el inciso C es algo más sencillo. Ahora todo es vectorial, ya no hay necesidad de usar módulos ni nada por el estilo, así que las reglas nos las olvidamos por el momento. Vamos a aplicar lo que se conoce como método de cabeza y cola. Sabemos que el vector A y el vector C tienen direcciones opuestas, pero misma magnitud. Entonces podemos decir de que el vector C o el vector menos C es igual al vector A. Entonces, si el vector menos C es igual a A, ¿qué pasa si paso el vector C a sumar? Tenemos que el vector A más el vector C es igual al vector 0. ¿Qué quiere decir que sea vector 0? Que no se está moviendo desde, por ejemplo, desde este punto o no se ha movido, porque va en A y regresa. Entonces no se mueve. Y el vector 0, que es este punto entre muchas comillas, es igual al vector D. Gráficamente se ve que no cumple esa relación, porque D tiene un desplazamiento, o sea, va a tener una magnitud. En cambio, la magnitud de este vector va a ser 0. Como la magnitud es 0, la magnitud de D es mayor. Entonces, no son iguales, porque un vector consta tanto de magnitud como de dirección. Y si la magnitud no cambia, si la magnitud no son iguales, ya no hace falta ver la dirección. Como las magnitudes son iguales, podemos afirmar que el vector A más C no es igual al vector D. Por lo tanto, este enunciado también es falso. Finalmente, vamos a ir con el último enunciado que nos dice que el vector A más B más C es igual al vector D. Acá vamos a aplicar nuevamente el método cabeza y cola. Y lo vamos a aplicar en la figura para no perder tiempo dibujando de acá para acá. Recordemos que comenzamos con la cola inicial y vamos hasta la cabeza final. A más B, cola, cabeza y cola, se puede conectar. Ya recorrí de A hacia B, entonces ya cumplí A, ya cumplí B. Vamos de B a C. B, cabeza, C, cola, puede conectar. Entonces ya tengo B más C. Entonces tengo A, B más C. Y llego hasta acá con la cabeza final. Entonces, ¿qué nos dice el método de cabeza y cola? Conectamos la cola inicial con la cabeza final. ¿Qué nos sale? El vector D. Nos sale un vector R. Ese vector R es igual al vector D.
ya que su magnitud y su dirección son iguales. La magnitud de R junto con su vector unitario es igual a la magnitud de D con su vector unitario. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Y bueno, eso sería todo por el video en esta ocasión. Por favor, si les ha gustado, no olviden dejar su like, compartir el video, suscribirse, dejar su comentario en la cajita de comentarios. Y no se olviden tampoco que en la descripción tenemos la cuenta de Instagram de Living for Numbers. Por favor, vayan a visitarla para poder ahí encontrar adelanto de los videos y sobre todo poder hacer preguntas más personales. Bueno, eso sería todo. Espero que lo hayan disfrutado y eso sería todo. Chao, chao.